El muelle de Chuquito era, en 1952, un organismo vivo de madera podrida y sueños rotos, envuelto perpetuamente en una neblina densa que el Pacífico escupía sobre el Callao. Era un lugar donde la ley oficial se detenía en la garita de entrada, y la verdadera justicia se dictaba en el eco de los almacenes vacíos, bajo la supervisión no oficial de un puñado de hombres que se habían ganado el derecho a respirar el aire más pesado y salado del puerto. Esos hombres eran el clan de los Chalacos. No eran una mafia en el sentido cinematográfico, sino una estructura de poder cimentada en lazos de sangre y en la experiencia brutal de la estiva. Eran 6 primos, herederos de una tradición de control territorial que se remontaba a la época de los vapores de carbón. El cerebro, la sombra larga que proyectaba el miedo, era Mateo, el capitán Vargas. Un hombre de pocas palabras y gestos económicos, cuya mirada parecía calibrar el peso de tu alma y el costo de tu error. Mateo no necesitaba gritar para imponerse. Su autoridad residía en el conocimiento íntimo de que, en ese tramo de costa, su voluntad era el único motor del destino. La carga perdida, el catalizador de la tragedia que se avecinaba, no era solo un asunto de dinero. Era el símbolo de una soberanía rota. Se trataba de un embarque considerable de sacos de harina de trigo de alta calidad y una partida de herramientas industriales pesadas destinadas a un cliente de la sierra que pagaba con oro contante y sonante. El valor en el mercado negro era sustancial, pero el verdadero costo era el mensaje que su desaparición enviaba: que la zona cero, el corazón palpitante del territorio de Mateo, había sido violada. El incidente se descubrió en la madrugada de un martes helado. Elías, el primo encargado de los turnos nocturnos y la logística de salida, encontró el hueco. La lona cortada con precisión quirúrgica, los candados forzados sin ruido, la huella de un camión ligero que se había deslizado dentro y fuera del perímetro como un fantasma en la niebla. Elías, un hombre habitualmente ruidoso y temperamental, sintió un frío que no venía del mar. Era el frío del presagio, el anuncio de que algo fundamental había cambiado. Cuando Elías llevó la noticia a la oficina de Mateo, un cuchitril oscuro con olor a café quemado y tabaco añejo, la reacción del capitán fue lo que marcó la pauta del horror futuro. No hubo gritos ni puñetazos sobre la mesa. Mateo simplemente escuchó, con la mandíbula tensa hasta el punto de la fractura. Se levantó, fue hasta la ventana donde la luz gris del amanecer intentaba penetrar la bruma portuaria y miró hacia el mar. «¿Quién, Elías?», preguntó Mateo, su voz áspera como el papel de lija. «No lo sé, capitán, pero no fue un ladrón de paso. Sabían dónde estaba, sabían el turno, sabían el peso, tenían información interna. Fue un acierto de cuentas, Mateo. Una puñalada». Elías no necesitaba nombrar al culpable. En Chuquito, los acuerdos tácitos definían la supervivencia. El clan de los Chalacos permitía que otros grupos operaran en las zonas periféricas, los pescadores del sur, los pequeños traficantes de aceite y ron, siempre y cuando respetaran la jerarquía y, crucialmente, no tocaran la mercancía de los grandes clientes ni violaran la zona cero. Si alguien había roto esa regla, no era por necesidad, sino por ambición desmedida, un intento directo de desplazar el poder. La sospecha recayó inmediatamente sobre el grupo que controlaba el extremo opuesto del terminal marítimo, la banda liderada por un hombre conocido solo como el Caimán y sus 14 secuaces, hombres robustos y desesperados, famosos por su brutalidad sin filtro y su falta de respeto por las líneas invisibles del territorio. El Caimán había intentado negociar, o más bien exigir, una porción de las tarifas de descarga de Mateo durante meses. Había sido rechazado con un silencio que ahora parecía haber sido malinterpretado como debilidad. Mateo Vargas comprendió que la pérdida de la carga no era el problema principal. La harina se recuperaría o se pagaría con creces. El problema era la erosión de la autoridad. Si permitía que esta afrenta quedara impune, el miedo, la moneda más valiosa que poseía el clan, se devaluaría hasta la miseria. Y si el miedo desaparecía, el orden en el puerto se convertiría en un caos sangriento donde todos perderían. «Quiero que encuentren el rastro», ordenó Mateo, volviendo su rostro endurecido hacia Elías. «No busquen la harina, Elías. Busquen la traición. Y cuando la encuentren, quiero que se aseguren de que el Callao entienda que, en esta orilla,
La jerarquía se mantiene con plomo y no con promesas. Los siguientes 3 días se desarrollaron bajo un manto de calma tensa. Los hombres del clan se movieron como sombras en el laberinto de contenedores y bodegas. No interrogaron a nadie de forma violenta. En lugar de eso, aplicaron una presión silenciosa, un vacío social que asfixiaba la vida en los muelles. Los informantes habituales se encontraron con bolsillos vacíos y amenazas implícitas. La información, como el agua, comenzó a filtrarse por las grietas. Fue César, el primo más joven y el más rápido con el cuchillo, quien trajo la confirmación. Siguiendo el rastro de un chismorreo en una cantina clandestina de la Punta, descubrió que el Caimán no solo tenía la carga, sino que la había almacenado en una vieja bodega abandonada, la número 12, cerca de los rieles en desuso, esperando el momento oportuno para moverla al interior del país. Lo peor, sin embargo, no fue el robo en sí, sino la jactancia. El Caimán había brindado con sus hombres, celebrando la caída inminente del capitán, seguro de que Mateo era ya un tigre viejo y sin garras. Esta jactancia fue el punto de no retorno. La ofensa pública era imperdonable. La noche del viernes, el clan de los Chalacos se reunió. Eran 6 hombres, 6 voluntades de hierro forjado por la necesidad y la supervivencia. Mateo, Elías, César y los otros 3 primos. Ramón, el silencioso experto en explosivos, y los gemelos Flores, Jorge y Armando, cuya lealtad era ciega y su puntería letal. El aire en la pequeña sala de reuniones era pesado, saturado de la inminencia de la acción. No se discutió la moralidad ni la legalidad, solo la logística. «Son 15», dijo Ramón, analizando el mapa rudimentario que César había dibujado en una servilleta. 14 hombres del Caimán más él. Están armados, lo sabemos, y están confiados. Eso es un error que podemos usar». Mateo asintió, encendiendo un cigarrillo que no fumó, solo lo dejó arder entre sus dedos. «No vamos a negociar, ni a dar un aviso. Esto no es un escarmiento, es un exterminio. Necesitan entender que la traición tiene un precio que no se paga con dinero, sino con el futuro». La decisión estaba tomada, envuelta en el humo y el silencio. El objetivo no era solo eliminar a los 15 hombres, era enviar una onda de choque a través de todo el Callao, una advertencia tan brutal y definitiva que nadie se atrevería a cuestionar la autoridad de los Chalacos durante la próxima década. La bodega 12 se convertiría en el altar de un sacrificio necesario para preservar el orden. La noche elegida fue fría y oscura. La luna estaba oculta tras la espesa neblina costera, creando una oscuridad perfecta, el tipo de oscuridad que absorbe el sonido y esconde las intenciones. Los 6 Chalacos se movieron con la precisión de depredadores entrenados, sus pasos ahogados por el pavimento húmedo y el rugido lejano del oleaje. Llevaban consigo no solo las armas de fuego reglamentarias, sino también las herramientas que definían su oficio. Ganchos de carga con puntas afiladas, utilizados para mover sacos pesados, ahora reconvertidos en instrumentos de venganza personal. La bodega 12 era una estructura decrépita de ladrillo y chapa, olvidada por la administración portuaria. Dentro, los 15 hombres del Caimán estaban celebrando con una botella de ron barato su exceso de confianza, actuando como su propia sentencia de muerte. El Caimán, un hombre de hombros anchos y cicatrices visibles, estaba eufórico, convencido de que había ganado la primera escaramuza contra el capitán. Los Chalacos no entraron por la puerta principal. Ramón había colocado cargas mínimas en la parte trasera, diseñadas no para volar el edificio, sino para generar una distracción sonora en el momento exacto en que Elías y César aseguraban las salidas. El plan era simple y devastador: atraparlos, convertirlos en un ejemplo. El primer sonido fue un crujido sordo, el metal viejo cediendo en la parte de atrás. Los hombres del Caimán se tensaron, el ron olvidando su efecto. Antes de que pudieran reaccionar, la pesada puerta de hierro se abrió de golpe. Mateo Vargas entró en el almacén, no con un arma apuntando, sino con una calma que helaba la sangre. Detrás de él, los gemelos Flores levantaron sus escopetas. La luz interior, tenue y amarilla, proyectaba sombras largas y distorsionadas. El Caimán se puso de pie, su rostro pasando de la sorpresa a la rabia. «¡Mateo!», gruñó el Caimán, intentando recuperar el control de su voz. «¿Qué demonios haces en mi almacén? Esto es un error, viejo». Mateo Vargas dio un paso adelante,
la atmósfera cargada de pólvora y salitre. En su mano, el cigarrillo finalmente cayó al suelo, extinguiéndose en un pequeño susurro. «No es tu almacén, Caimán», respondió Mateo, su voz baja, pero con una resonancia que llenó el espacio. «Es la zona cero, y lo que está aquí no es tuyo, es la traición». El Caimán intentó sacar su arma, pero el movimiento fue lento, torpe, impedido por la sorpresa y el ron. Fue el último error que cometería. El aire se rasgó con el sonido de los primeros disparos. Los gemelos Flores no fallaban. La ejecución de la jerarquía había comenzado, sumiendo la bodega en un caos oscuro y contenido. Una noche silenciosa donde el destino de 15 hombres se selló con la frialdad del acero y la implacable voluntad de un clan que había decidido que el respeto, en el Callao de 1952, no era negociable. El exterminio de Chucuito había pasado de la amenaza a la realidad, transformando la Bodega 12 en un mausoleo de la ambición. El aire, denso y viciado por el ron barato y el polvo de sacos viejos, se desgarró con la furia de los primeros disparos. Los gemelos Flores no dispararon al azar. Su puntería era el resultado de años de práctica en polígonos improvisados de la costa. Y su objetivo principal fue el Caimán. El líder cayó, su cuerpo voluminoso, golpeando un montón de arpillera con un sonido sordo que, para los 14 hombres restantes, fue el anuncio de un destino ineludible. Ese impacto no fue solo el fin de un hombre, sino el colapso de la jerarquía que los protegía. El caos que siguió no fue la explosión histérica que se esperaría de un enfrentamiento callejero, sino un pánico contenido, un intento desesperado por desaparecer en las sombras que la tenue luz ofrecía. La Bodega 12, con su acústica cavernosa, convirtió cada grito en un eco distorsionado y cada detonación en un martillazo amplificado sobre el miedo. Mateo Vargas permaneció inmóvil en la entrada, como una estatua de venganza, permitiendo que la atmósfera hiciera el trabajo inicial. No necesitó disparar. Su presencia, la calma absoluta en medio del torbellino, era una presión más pesada que cualquier bala. Mientras los gemelos Flores mantenían un fuego de contención, obligando a los hombres del Caimán a buscar refugio precario entre cajas rotas y barriles vacíos, Ramón y César ejecutaron la segunda fase del plan. Ramón, el estratega frío, se movió a lo largo del muro derecho, utilizando los montículos de carga como cobertura. Él no buscaba la confrontación directa, buscaba la inmovilización. Su objetivo era asegurarse de que nadie pudiera romper el cerco, que el pánico no se transformara en una fuga coordinada. César, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se deslizó hacia la izquierda, bloqueando el acceso a la única ventana que no había sido tapiada. Sus movimientos eran silenciosos, el sonido de sus botas solo perceptible cuando el fuego de los gemelos cesaba por un breve instante para recargar. La atmósfera se saturó con un olor metálico y acre, pólvora quemada mezclada con el salitre persistente del puerto. Los hombres del Caimán, ahora sin liderazgo, actuaban por instinto animal, aferrándose a la esperanza de que la oscuridad los salvaría. Pero Chuquito y sus bodegas eran el dominio de los chalacos. Ellos conocían cada sombra y cada recoveco. Para ellos, la oscuridad no era un obstáculo, sino un aliado. Fue Elías, el más grande y silencioso de los primos, quien introdujo la herramienta más aterradora de la noche. Dejó a un lado su pistola. Para este tipo de acierto de cuentas, el plomo era demasiado rápido, demasiado limpio. Elías empuñaba un gancho de carga, el acero pesado y curvado, diseñado para perforar y arrastrar sacos de toneladas. Ahora, el gancho era la extensión de su ira. Elías se acercó a un grupo de 3 hombres acurrucados detrás de un fardo de lana húmeda. Los hombres, paralizados por el terror y la expectativa de un disparo, no anticiparon el silencio de su aproximación. Elías no emitió un sonido. Solo el susurro de la fricción de su chaqueta contra el aire se hizo audible. El gancho subió y bajó, no con la fuerza brutal de un asesino amateur, sino con la precisión mecánica de quien usa una herramienta para su propósito, sin emociones. La violencia implícita de ese momento fue más devastadora que cualquier ráfaga. El gancho, diseñado para asegurar la carga en el muelle, se convirtió en el símbolo de su traición. Ellos habían robado la carga. Ahora la carga, o la herramienta de su manejo,
les cobraba la deuda. Mateo observó el desarrollo, sus ojos fijos en los rostros de los hombres que caían. No había placer en sus facciones, solo una necesidad fría y urgente. Esto no era venganza personal, era la restauración de un orden roto. Cada hombre que caía era un ladrillo reubicado en la pirámide de poder del Callao. «Uno menos», murmuró Mateo sin dirigirse a nadie en particular. «La lección debe ser clara, hasta el último aliento». El pánico se intensificó cuando los hombres comprendieron que la ejecución no era aleatoria. Los chalacos no estaban disparando a ciegas, estaban cazando, metódicamente. Los gritos se hicieron más agudos, menos de rabia y más de súplica, pero la bodega 12 era sorda a la piedad. Uno de los hombres, en un intento desesperado, se lanzó hacia la entrada. Vio la figura de Mateo Vargas y creyó que si lograba pasar al líder, podría alcanzar la calle. Corrió con la adrenalina de la supervivencia, pero Ramón, que había anticipado la maniobra, lo interceptó con una embestida lateral, utilizando el peso de su hombro para estrellarlo contra una pila de tambores de aceite vacíos. El sonido del impacto resonó como un trueno hueco. Ramón, sin aliento, se agachó sobre el hombre que gemía en el suelo. No usó la pistola. Sacó su propio gancho de carga, más pequeño y ligero que el de Elías, pero igualmente afilado. Lo sostuvo a la altura de los ojos del hombre aterrorizado. «¿Por qué?», susurró Ramón, su voz áspera. «¿Por una maldita carga de harina? ¿Valía la pena?». El hombre no pudo responder. Tal vez no sabía la respuesta, o tal vez el miedo le había robado la voz. Ramón no esperó la confesión. El gancho se movió con un gesto rápido y final, un movimiento aprendido en los muelles para asegurar un nudo. El silencio que siguió al golpe fue tan total que el rumor lejano del oleaje parecía invadir la bodega. Ahora solo quedaban 7. La bodega se había transformado en un laberinto de sombras y cuerpos inertes. Los chalacos se movían en formación de barrido, sus ojos adaptados al penumbra, buscando cualquier movimiento, cualquier indicio de vida. La tensión psicológica era un peso palpable. Los hombres del Caimán que aún se escondían debían estar imaginando, con horror amplificado, el destino de sus compañeros. Un destino marcado por el acero frío de las herramientas que definían su vida laboral. Mateo se acercó al centro del almacén. Los gemelos Flores se habían reagrupado junto a él, sus escopetas listas, pero el líder les hizo un gesto para que esperaran. Quería que los que quedaban sintieran la pausa, la inminencia. «Ya terminó el juego, muchachos», dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad que no requería gritos. «Salgan, esto es un acierto de cuentas. Si intentan correr, será peor». El silencio se hizo denso, casi tangible. Solo la respiración agitada de los escondidos y el goteo constante de agua condensada de las viejas tuberías rompían la quietud. Finalmente, 3 figuras emergieron lentamente de detrás de una pared de sacos de café, con las manos levantadas a la altura de los hombros, temblando visiblemente. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos inyectados de pánico. El destino ya no era negociable. Estaban en la zona 0, y el exterminio de Chucuito debía ser completo. Mateo Vargas no había venido a dejar testigos o mártires, solo un mensaje grabado con la frialdad del acero en la memoria colectiva del Callao. El incidente no sería olvidado, y la autoridad del clan de los Chalacos quedaría grabada en el piso de cemento de la bodega 12. La noche silenciosa estaba llegando a su punto de quiebre final. Mateo Vargas se movió lentamente hacia los 3 hombres que se habían rendido. La luz tenue, filtrada por las claraboyas sucias del techo, dibujaba sombras alargadas y grotescas en el suelo de cemento. Era una luz insuficiente para disipar la oscuridad, pero perfecta para acentuar el terror en los rostros de los que esperaban su sentencia. No había piedad en la postura de Mateo, solo una firmeza pétrea que había sido forjada en las peleas por el control del muelle, donde la debilidad se pagaba con la desaparición. «Bien hecho», dijo Mateo, y la palabra sonó irónica, casi burlona, en la inmensidad de la bodega. Los hombres no se atrevieron a bajar las manos. Uno de ellos, un joven delgado que parecía no tener más de 20 años, con un bigote incipiente y sucio, intentó hablar, pero solo logró un sonido gutural, un balbuceo ahogado por el miedo que le secaba la garganta. «No hablen», ordenó Mateo, levantando una mano enguantada.
Ya tuvieron su oportunidad de hablar. Tuvieron la oportunidad de respetar el acuerdo. La boca se usa para negociar, no para rogar cuando el destino ya está echado. Ramón se posicionó detrás de los tres, como un pastor vigilando un rebaño destinado al matadero. Su presencia era una promesa de violencia controlada. Los gemelos Flores, inmóviles a la distancia, mantenían sus escopetas apuntando, asegurando que el pánico no se contagiara a los últimos escondidos. Elías, el más silencioso del grupo, limpiaba metódicamente la punta de su gancho en el pantalón de un cuerpo cercano, su rostro imperturbable. Mateo se detuvo frente al joven tembloroso. «Dime tu nombre, muchacho». Felipe, señor», logró articular el joven. «Felipe», repitió Mateo, el nombre flotando en el aire pesado y estancado. «Trabajas en el terminal, ¿verdad? ¿Sabes cómo funciona esto?» Felipe asintió frenéticamente. «El Callao no es Lima, Felipe. Aquí la ley no la escriben los jueces en sus escritorios con pluma de oro. La ley la escriben los hombres que controlan el flujo, el desembarque. La harina, las herramientas, el café. Todo tiene un dueño antes de tocar tierra. Ustedes robaron lo que no les pertenecía. Y lo peor, Felipe, es que robaron a quien les dio una parte del pastel. Eso es traición. Y la traición es el único pecado que no tiene perdón en Chucuito». El joven Felipe cerró los ojos, quizás esperando que la oscuridad detrás de sus párpados lo protegiera del veredicto. Mateo no le dio tiempo para la introspección. Hizo una señal sutil a Ramón. Ramón no tardó. Su movimiento fue tan preciso y rápido que el muchacho apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que la culata de la pistola de Ramón impactara su sien con un sonido sordo. Felipe cayó como un saco vacío, su cuerpo golpeando el cemento con una resonancia que, para los otros dos prisioneros, fue el sonido del fin del mundo. Los otros dos hombres, al ver la caída de su compañero, se desplomaron de rodillas, con las manos aún levantadas, en una súplica muda y desesperada. La tensión era insoportable. Mateo quería que el mensaje fuera absorbido, que el miedo se incrustara en la memoria de la zona. «Quedan 4», anunció Mateo ignorando a los dos arrodillados. Su voz ahora se dirigía a las sombras, a los que se aferraban a la esperanza en los rincones más oscuros de la bodega. «Vargas siempre cumple su palabra. Si salen ahora, el final será rápido. Si tengo que ir por ustedes, la lección será prolongada». El silencio fue la única respuesta. Un silencio que olía a humedad, a aceite rancio y ahora a la metáfora del acero. Mateo hizo un gesto impaciente a Elías. «Elías, encárgate de estos dos, rápido. Luego terminemos con la casa». Elías asintió, su rostro inexpresivo. Guardó el gancho y sacó una pistola de cañón corto de su cintura. Se acercó a los hombres arrodillados, que ahora gemían en voz baja, el sonido de su angustia apenas audible. Elías no les dirigió la palabra, no les concedió la dignidad de un diálogo final. El exterminio de Chuquito era un trámite burocrático para él, una tarea que debía completarse con eficiencia. Los disparos fueron secos, amortiguados por los sacos de café y la estructura de la bodega, y se sucedieron con la cadencia de un reloj que marcaba el final de una era. La calma regresó, pesada y absoluta. Ahora, solo quedaban 4 hombres, y la búsqueda se convirtió en una cacería formal. Los chalacos se dispersaron, moviéndose con la familiaridad de quien conoce cada esquina de su territorio, incluso en la penumbra. Ramón se dirigió hacia la parte trasera, donde las pilas de cajas de madera formaban un laberinto inestable. Los gemelos Flores se movieron hacia la izquierda, cubriendo el área cerca del muelle. Mateo, el líder, se mantuvo en el centro, escuchando. Para él, el sonido más importante no era el de los disparos, sino el silencio que se interponía entre ellos. El silencio revelaba el miedo, la ubicación del enemigo y la desesperación de los que sabían que su destino era ineludible. Ramón encontró a 2 de ellos escondidos detrás de un montacargas oxidado. Estaban acurrucados, intentando hacerse invisibles. Uno de ellos tenía un cuchillo de cocina en la mano, un arma ridícula contra las escopetas y pistolas del clan. «¡Bota eso, pata!», sisió Ramón, apuntando su pistola. «No seas tonto, no vas a herirnos, solo vas a hacer que duela más». El hombre del cuchillo, con los ojos desorbitados por una mezcla de rabia impotente y terror paralizante, lanzó el arma al suelo. El tintineo del acero contra el cemento fue el único sonido que rompió el tenso silencio.
Su compañero, un hombre corpulento con barba de varios días, rompió a llorar, sollozando sin control. Ramón, en contraste con la frialdad de Elías, disfrutaba del drama, pero solo hasta cierto punto. Necesitaba que el miedo fuera completo. «Mírenme», les ordenó Ramón. «Miren lo que pasa cuando se cruzan con Mateo Vargas. Ustedes pensaron que la carga perdida era un negocio fácil. ¿Ven esta bodega? Esta es la factura. El Callao tiene memoria, y la memoria se paga con interés». Ramón no les dio tiempo para la absolución o la resistencia. Disparó a quemarropa, y el impacto fue suficiente para silenciar los sollozos y el miedo. El cuerpo corpulento se desplomó sobre el montacargas, y el otro cayó a un lado, en la oscuridad. Ahora quedaban solo dos. Mateo sintió el peso del momento. 15 hombres habían entrado en esa bodega, llenos de una falsa confianza y la codicia de una carga fácil. 15 hombres iban a salir, pero solo en el recuerdo de un acierto de cuentas brutal. Este no era solo un castigo, era una declaración de principios, una lección que resonaría en cada taberna, en cada muelle, en cada callejón de Chuquito. Los gemelos Flores, que se movían con la sincronía de dos depredadores entrenados, encontraron a los dos restantes en un rincón. Estaban acorralados detrás de una pared de sacos de cacao, buscando refugio en el aroma dulce que contrastaba grotescamente con el hedor metálico y salado que empezaba a llenar el aire. Uno de los hombres, desesperado, intentó una última maniobra. Se lanzó de su escondite, no hacia los gemelos, sino en dirección opuesta, hacia una puerta de servicio que creía que conducía a una calle lateral. Corrió con la energía de quien sabe que el siguiente segundo será el último. El gemelo Pedro Flores reaccionó instantáneamente. No usó la escopeta, sino que le lanzó un cuchillo de caza que siempre llevaba enfundado. El cuchillo giró en el aire y encontró su marca, no fatalmente, sino en la pierna, haciendo que el hombre gritara y cayera, tropezando con los sacos de cacao. El otro hombre, al ver la caída de su compañero, se quedó inmóvil, paralizado por el horror. Pedro se acercó al hombre caído, que se retorcía de dolor. «No hay salida, amigo. Es el Callao. Aquí no se escapa del destino». El gemelo Juan Flores se encargó del hombre paralizado, usando la misma pistola de cañón corto que había usado Elías. El sonido fue el final de la noche silenciosa. Pedro, sin perder tiempo, se inclinó sobre el hombre herido. Le quitó el cuchillo de la pierna y lo observó. El hombre, con el aliento jadeante, no podía más que mirar a su verdugo. Pedro, con un gesto de resignación, deslizó el cuchillo en la garganta del hombre, asegurando el silencio final. Fue un acto rápido, sin alarde, un movimiento limpio y profesional. El exterminio de Chuquito estaba completo. 15 hombres habían entrado en la bodega 12. 15 hombres yacían ahora en el suelo, rodeados de la carga que había sellado su destino. Mateo Vargas caminó hacia el rincón donde los Flores habían terminado la tarea. Recorrió el almacén con una mirada fría y evaluadora. No había rastros de arrepentimiento, solo la satisfacción sombría de un trabajo bien hecho. La atmósfera ahora era diferente. La tensión no se había disipado, sino que se había transformado en un vacío pesado, un silencio que gritaba la magnitud de la tragedia. «Recojan las armas», ordenó Mateo, su voz apenas un susurro que no necesitaba ser más fuerte en la quietud de la muerte. «No dejamos testigos, solo la evidencia de que las reglas han sido restablecidas». Ramón y Elías se unieron a Mateo en el centro de la bodega. Los 6 primos del clan Chalaco estaban juntos, rodeados por el resultado de su acierto de cuentas. Elías, con una eficiencia escalofriante, comenzó a recoger los casquillos de bala, asegurándose de que la escena fuera lo más limpia posible en términos de evidencia forense. Aunque la cantidad de cuerpos era, en sí misma, una evidencia irrefutable. Mateo se detuvo y miró a sus hombres. Estaban sucios, cansados, pero sus ojos brillaban con la certeza de la victoria. Habían reafirmado su jerarquía con el acero y el fuego. «Lo que pasó aquí», dijo Mateo, señalando la bodega con un movimiento de su mentón, «es un mensaje para todo el Callao, para los que piensan que pueden tomar lo nuestro, para los que creen que pueden romper el acuerdo. Que esta noche, esta bodega, sea la leyenda que asegure nuestro control por los próximos 10 años». Mateo se dirigió a la salida, sin mirar atrás a los cuerpos, a las sombras que ahora reclamaban la bodega 12.
La puerta, pesada y chirriante, se abrió, revelando la noche fría y salada de Chucuito, una noche que ahora era cómplice de un secreto brutal. El sonido lejano de las olas rompiendo en el muelle era el único lamento por los hombres caídos. Los chalacos salieron en silencio, dejando atrás el olor a pólvora y muerte. El incidente había terminado. La bodega 12 se cerró con un golpe metálico final, sellando el destino de los 15 rivales y asegurando, por el momento, la supremacía del clan de los chalacos sobre el flujo de mercancías, un poder cimentado en el miedo y la violencia implícita de la noche silenciosa. La carga perdida había costado 15 vidas, y el Callao no tardaría en sentir el eco de este vacío. La carga perdida había costado 15 vidas, y el Callao no tardaría en sentir el eco de este vacío. El aire frío del muelle golpeó los rostros de los 6 hombres. Un contraste amargo con el calor sofocante y metálico que habían dejado atrás en la bodega 12. Caminaban pegados a la sombra, sus pasos amortiguados por el pavimento húmedo y la arena salada. No había prisa en su movimiento, sino la cadencia medida y profesional de quienes acaban de completar una tarea inevitable. Mateo Vargas lideraba la marcha, su figura alta y ancha recortada contra las luces distantes de los barcos anclados. El silencio era su único compañero, un silencio que ya no era tenso, sino ominoso y pesado, como si la noche misma hubiera absorbido el alma de los 15 hombres caídos. Ramón, el más joven, mantenía la cabeza gacha, concentrado en el ritmo de sus botas, intentando expulsar de su mente el recuerdo de los ganchos de carga cayendo y el hedor dulce del cacao mezclado con algo más oscuro. Sentía un escalofrío que no provenía de la brisa marina, sino de la comprensión de la magnitud de lo que habían hecho. No era la primera vez que la sangre manchaba sus manos, pero la escala de este acierto de cuentas era diferente. Esto era una declaración de guerra total, envuelta en un sudario de secreto. Se dirigieron no a sus hogares, sino a un pequeño almacén en la zona antigua de Chucuito, conocida como el Refugio del Diablo, una guarida que utilizaban para guardar contrabando menor y ocasionalmente para desaparecer del mapa. El lugar, ubicado en un callejón sin salida, era un laberinto de paredes descascaradas y puertas de metal oxidado. Al entrar, el olor a humedad y aceite de motor les dio la bienvenida. Elías, siempre el más metódico, se dirigió a una pila de bidones. Su primer acto fue la purificación. Desarmó las armas, limpió el cañón de la pistola corta y se aseguró de que cada cartucho usado fuera contabilizado y, si era necesario, incinerado. No podían dejar rastro de que esas armas hubieran disparado esa noche. Para Elías, la limpieza era un ritual, una forma de lavar el pecado de la acción sin arrepentimiento. Se quitó la chaqueta, notando las pequeñas salpicaduras oscuras que había absorbido la tela gruesa, y la arrojó a un barril de metal destinado a la quema. «Las botas», murmuró Mateo, sin necesidad de alzar la voz. «Deben ser enterradas o desaparecer en el mar. No queremos que la tierra hable». Los gemelos Flores, Juan y Pedro, se movían con una eficiencia silenciosa que asustaba a sus propios primos. Eran la encarnación de la violencia fría. Mientras se despojaban de la ropa exterior, sus ojos se cruzaron con una comprensión mutua. La adrenalina había pasado, dejando solo un cansancio profundo y la certeza de que su posición estaba ahora blindada por el miedo. Habían asegurado el flujo de poder para el clan chalaco, pero el precio había sido la paz de esa noche, una paz que nunca volverían a conocer. Mateo se sentó en un cajón de madera observando a sus hombres. Él no estaba cansado, estaba vigilante. Su mente ya había avanzado 3 pasos, planificando la narrativa que se filtraría a través del muelle. «Escúchenme bien», dijo Mateo, su voz resonando en el pequeño refugio. «A partir de este momento el Callao está sordo y ciego. Nadie vio nada. Nadie sabe nada. 15 hombres desaparecieron, se fueron. Tal vez se metieron con alguien más grande, tal vez se ahogaron en el mar, tal vez huyeron a la sierra con el dinero. Pero no fueron chalacos». Ramón levantó la vista, la preocupación aún visible en sus ojos. «Mateo, 15 cuerpos. Cuando encuentren la bodega, no la encontrarán pronto», interrumpió Mateo con firmeza. «La sellamos por dentro,
La puerta está asegurada, y cuando la encuentren, no habrá testigos que puedan identificar a nadie. Solo habrá un vacío, y ese vacío hablará por sí mismo. Dirá, no se metan con lo que es nuestro. Mateo se levantó y se acercó a Ramón, poniendo una mano pesada sobre su hombro. Ramón, la fuerza de nuestro clan no está solo en el acero de las armas, sino en el silencio de los labios. Si uno de nosotros habla, todos caemos, y si caemos, el Callao se convierte en un circo de hienas. La advertencia era clara, brutal en su simplicidad. La lealtad no era una opción, era la única vía de supervivencia. Mientras los chalacos se dedicaban a borrar sus rastros, a quemar la evidencia y a sumergirse en la oscuridad para emerger como hombres limpios al amanecer, el Callao dormía, inconsciente del terremoto que había ocurrido a pocos metros de la costa. El vapor de los barcos en el horizonte, las luces rojas y verdes de navegación, todo seguía su curso, ajeno a la tragedia que se había consumado. El amanecer en Chucuito nunca fue un momento de belleza, sino una transición gris y húmeda. La neblina salada se arrastraba desde el Pacífico, cubriendo los muelles con un manto de misterio que a menudo ocultaba más de lo que revelaba. El primero en notar que algo estaba fundamentalmente mal fue Ricardo el Flaco Soto, un guardia de seguridad nocturno que había pasado las últimas 20 horas bebiendo café aguado y patrullando rutinariamente las bodegas. Ricardo conocía el ritmo del muelle. Sabía qué puertas debían estar abiertas, qué luces debían parpadear y, sobre todo, qué bodegas debían estar vacías o llenas. La bodega 12, que almacenaba la carga de cacao y otros bienes de exportación, debía haber tenido a la cuadrilla de limpieza matutina llegando a las 5:30 am para prepararla para la siguiente ronda de descarga. Eran las 6:15 am y la puerta de metal grueso estaba inexplicablemente cerrada, con el candado principal intacto y la cadena de seguridad en su sitio. Ricardo se acercó, sintiendo un escalofrío. La puerta siempre estaba abierta, o al menos, manejada por los capataces. Lo más extraño, sin embargo, era la ausencia de ruido. Los estibadores del turno nocturno habían desaparecido, y la bodega estaba envuelta en un silencio sepulcral, un silencio que no encajaba con el bullicio normal de esa hora. Acercó la nariz a la rendija inferior de la puerta. El aire que salía no olía a cacao dulce ni a salitre marino. Olía a algo más denso, metálico, con un dejo acre que le revolvió el estómago. Era el olor que se encuentra en los mataderos viejos, un hedor que la pólvora, por más que intentara, no podía ocultar del todo. Ricardo sintió que el miedo se le subía por la espalda, frío y paralizante. Sabía que la bodega 12 era territorio del grupo de los 15 hombres, los rivales que controlaban esa sección del desembarque. También sabía que ese grupo tenía un acuerdo tácito con el clan chalaco, un acuerdo que mantenía la paz superficial del Callao. Si el acuerdo se había roto, las consecuencias nunca eran sutiles. Llamó a su supervisor, don Julio, usando un radio de mano que apenas funcionaba en la humedad. Su voz, normalmente rasposa por el tabaco, temblaba. «Don Julio, es Ricardo. Tengo un problema en la 12. Nadie responde. Y el olor...» Hizo una pausa, tragando saliva. «El olor no es bueno, don Julio. Es como si la noche se hubiera quedado atrapada adentro». Don Julio, un hombre curtido que había visto pasar barcos y cadáveres por igual, intentó calmarlo, pero la descripción del olor y el silencio le bastó para encender una alarma interna. En el Callao de 1952, el silencio en una bodega controlada por una pandilla significaba, invariablemente, un acierto de cuentas. «No toques nada, Ricardo», ordenó don Julio. «Espera ahí. Voy a llamar a la comisaría de Chucuito, pero primero voy a llamar a la gente que realmente manda aquí». La gente que realmente manda no era la policía, sino Mateo Vargas. Don Julio sabía que si esto era obra del clan chalaco, la única manera de sobrevivir a la investigación era obtener su bendición antes de involucrar a las autoridades. La jerarquía del puerto estaba marcada por el miedo, no por la ley. Mientras el pánico comenzaba a gestarse en los muelles, Mateo Vargas y sus primos ya estaban dispersos, retomando sus rutinas diarias con una calma artificial. Mateo se encontraba en una cafetería discreta, lejos del puerto, bebiendo un café negro y leyendo un periódico viejo. Sus manos estaban limpias, su ropa impecable,
y su rostro no mostraba más que la preocupación habitual de un hombre de negocios que maneja un puerto volátil. Elías se había encargado de la comunicación indirecta. Utilizando intermediarios y mensajes crípticos, se aseguró de que la noticia de la desaparición del grupo rival comenzara a circular como un rumor venenoso. La estrategia de Mateo era simple: no negar, sino desviar. El rumor que Elías sembró fue que los 15 hombres habían intentado robar una carga mucho más grande, de un grupo de Lima con conexiones políticas, y que habían sido eliminados discretamente por agentes del gobierno o por sicarios foráneos que no conocían las reglas del Callao. Esto era crucial. Si el Callao creía que la violencia venía de afuera, el clan Chalaco se mantenía como el guardián del orden local, aunque ese orden fuera sangriento. La noticia de que don Julio estaba intentando contactarlo llegó a Mateo a través de un mensajero a las 7:30 am. Mateo no mostró sorpresa, solo una leve inclinación de la cabeza. Sabía que el descubrimiento era inminente. Llamó a don Julio desde un teléfono público, asegurándose de que su voz fuera grave y profesional, exenta de cualquier emoción. «Don Julio», dijo Mateo, «me dicen que hay un problema en la 12. «Mateo, gracias a Dios que llamas. Es un desastre. La bodega está cerrada, nadie contesta. Ricardo, el guardia, dice que hay un olor raro. Los hombres no aparecieron. No quiero abrir esa puerta sin saber qué hay detrás. Si es lo que creo». La voz de don Julio era un hilo de nerviosismo. «Tranquilo, don Julio», lo interrumpió Mateo con autoridad. «Parece que esos muchachos se metieron en algo grande. Te lo advertí. Siempre les dije que no tocaran lo que no era suyo, pero si no están, es porque alguien más los recogió. No es asunto nuestro». «Pero Mateo, 15 hombres, ¿quién podría hacer eso?» Mateo dejó que el silencio se extendiera por la línea, un silencio cargado de implicación. «El Callao es grande, Julio, y Lima tiene manos largas. Lo que te pido es esto: llama a la policía, diles que la bodega está cerrada y que sospechas de un robo grande. Pero diles que la llave la tiene el capataz, que casualmente es uno de los desaparecidos. Que rompan el candado y que vean el desorden. Pero tú, Julio, tú no has visto nada, y no has olido nada. ¿Entiendes?» Don Julio entendió perfectamente. Mateo no estaba negando su participación. Estaba definiendo los límites de la investigación. Estaba ofreciendo una narrativa que la policía, por pereza o por miedo, aceptaría. «Entendido, Mateo», respondió don Julio, su voz ya más firme, anclada en la nueva realidad impuesta. «Robo grande. Sospechamos que huyeron con la carga». «Exacto. Y si la policía pregunta por mí, diles que estoy en la ciudad, en reuniones. No tengo nada que ver con los negocios sucios de esos hombres», concluyó Mateo, colgando el teléfono con precisión. El punto de ruptura había pasado. Ahora venía la consecuencia, el dominio del vacío. La apertura de la bodega 12 fue un evento de bajo perfil que, sin embargo, paralizó momentáneamente el movimiento en esa sección del muelle. 2 oficiales de la policía de Chucuito, acompañados por don Julio y Ricardo, utilizaron un cortador de metales para atravesar la gruesa cadena y forzar el candado. El chirrido del metal al ser cortado resonó como un grito en el muelle. Cuando la puerta cedió y se deslizó pesadamente sobre sus rieles, el aire atrapado en el interior se liberó. No fue solo el hedor metálico y acre lo que golpeó a los presentes, sino la densidad de la atmósfera. La oscuridad, a pesar del sol de la mañana que intentaba colarse por la abertura, parecía más profunda y pegajosa. Los 2 oficiales, acostumbrados a la miseria y a las peleas de borrachos, se detuvieron en seco. Lo que vieron no era un robo, era un mural de la fatalidad. Los cuerpos no estaban apilados al azar. Yacían distribuidos en la bodega, algunos cerca de los sacos de cacao, otros cerca de la pared. Elías y los Flores habían trabajado con un propósito macabro, asegurándose de que la escena fuera tan aterradora como aleccionadora. Los ganchos de carga, herramientas cotidianas del muelle, habían sido utilizados como instrumentos de castigo y ahora eran parte de la composición silenciosa. El silencio dentro de la bodega era absoluto. Los 15 hombres, ahora sombras pálidas, habían sido silenciados para siempre. Uno de los oficiales, un joven recluta de la sierra, dio un paso atrás y vomitó en el suelo de concreto, incapaz de procesar la visión. El otro, el sargento Ledesma, un hombre viejo y cínico, se mantuvo firme, aunque su rostro palideció.
Ledesma había visto muchas muertes en el Callao, pero nunca una matanza con tal nivel de organización y ferocidad contenida. No había desorden de lucha, no había muebles rotos, solo la evidencia de una ejecución profesional. Ledesma miró a don Julio, que estaba pálido como un fantasma. ¿Dijo que fue un robo, Julio?, preguntó Ledesma con una voz áspera. Don Julio, con la visión de la masacre grabada en su retina, tartamudeó la narrativa que Mateo le había impuesto. Sí, sargento, creíamos que huyeron con la carga, pero esto es otra cosa. Ledesma no era estúpido. Sabía que nadie roba 15 vidas por una carga de cacao y herramientas, a menos que esa carga represente mucho más. Esto era un ajuste de cuentas por poder, un mensaje escrito con la sangre de los rivales. Y en el Callao solo había un grupo con la capacidad y la audacia para hacer algo tan definitivo: el clan Chalaco. Sin embargo, Ledesma también sabía la regla de oro del puerto: lo que no se ve, no existe. No había testigos, no había huellas dactilares obvias, y la narrativa oficial del robo era la más fácil de vender a los superiores en Lima, quienes preferían la estabilidad superficial a la verdad sangrienta. Ledesma se ajustó la gorra, ignorando el hedor y el terror del recluta. Miró hacia la carga de cacao que aún estaba intacta, el testigo mudo del incidente. «Cierren la puerta», ordenó Ledesma, su voz resonando con una autoridad repentina. «Nadie entra, nadie toca nada. Esto no es un robo, es la tragedia que sucede cuando los hombres olvidan su lugar». El sargento Ledesma se alejó de la bodega 12 para hacer su llamada. No llamaría a Lima para reportar una masacre de 15 hombres por la supremacía del muelle. Llamaría para reportar un incidente de violencia entre facciones rivales por el control de mercancías, resultando en 15 bajas. Caso cerrado por falta de testigos y evidencia concluyente. El Callao había recibido el mensaje. La noche silenciosa había terminado, pero su eco apenas comenzaba a resonar. El vacío dejado por los 15 hombres se llenaría rápidamente con el miedo, y el clan de los Chalacos, reforzado por el terror implícito, se preparaba para cosechar los frutos de su violento acierto de cuentas. El control del puerto estaba asegurado, pero la sombra de la bodega 12 sería una constante en sus vidas. Un recordatorio sombrío del costo de la jerarquía. El Callao, bajo el sol implacable de la mañana siguiente, no era el mismo. La brisa marina, cargada de sal y humedad, parecía llevar consigo un peso diferente, una pátina de miedo que se había adherido a los ladrillos y al concreto del muelle de Chuquito. El rugido habitual de las grúas y el griterío de los estibadores se habían reducido a un murmullo respetuoso, casi reverente. La regla de oro de Ledesma, el silencio oficial sobre la verdad, había sido acatada, pero la verdad implícita flotaba en el aire como el humo denso de un incendio subterráneo. Los trabajadores, hombres curtidos en la miseria y la brutalidad cotidiana del puerto, se movían con la lentitud cautelosa de quien sabe que un paso en falso puede costar la vida. La bodega 12, sellada de nuevo bajo la vigilancia discreta de un par de jóvenes oficiales que miraban a todas partes menos a la puerta, se había convertido en un monumento. No un monumento a los 15 hombres que yacían dentro, sino un monumento al poder absoluto, la prueba silenciosa de que la jerarquía se había reestablecido con una ferocidad que superaba toda leyenda anterior. El clan Chalaco no había solo eliminado a sus rivales, había exterminado la idea de la resistencia. Esa noche, en la casa de Mateo, la atmósfera era pesada, aunque el propósito era celebrar. La residencia, una estructura robusta y sin pretensiones en las afueras de Chuquito, se sentía más como una fortaleza que como un hogar. Los 6 primos, el núcleo del clan, se habían reunido alrededor de una mesa de madera oscura, iluminada por una luz amarillenta que acentuaba las sombras en sus rostros. Había botellas de pisco y cerveza, pero el brindis no era ruidoso. Era una afirmación contenida. Mateo, sentado a la cabecera, tenía el rostro inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una satisfacción fría. Había orquestado el acerto de cuentas, y el éxito era rotundo. Elías, a su derecha, terminaba de pulir las uñas de sus manos, completamente imperturbable. Su calma era más inquietante que la euforia. Era la calma del depredador que acaba de alimentarse. Ricardo, en cambio, se removía incómodo en su silla. Era el único de los 6 que no había participado directamente en la ejecución,
habiendo servido de señuelo. Y ahora la visión que don Julio había descrito en tartamudeos esa mañana lo perseguía. La violencia implícita de la bodega había calado más hondo en él que en los demás. «El sargento Ledesma es un hombre que entiende el Callao», dijo Mateo, rompiendo el silencio con una voz que era baja, pero cargada de peso. «Ha firmado el papel. Violencia entre facciones, sin testigos, caso cerrado. Esto significa que el vacío está ahí, abierto para nosotros». Mateo deslizó un mapa doblado del muelle sobre la mesa. No era solo un mapa de rutas de carga, sino un mapa de vidas controladas. «La carga perdida, la harina y las herramientas», continuó Mateo, señalando una sección del muelle. «Ahora sabemos que fue un trabajo interno, no de los muertos. Pero no importa. La tragedia de Chuquito sirvió para algo mucho más grande que una bolsa de harina. Sirvió para asegurar el respeto». Elías levantó la mirada, su expresión neutra. «¿Y qué pasará con los que sí robaron? ¿Los que nos hicieron creer que eran ellos?» «Los que robaron son ratas. Las ratas se cazan en la oscuridad, sin hacer ruido», respondió Mateo, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Pero su castigo no será un espectáculo. Ya tuvimos el espectáculo. Ahora viene la cosecha y la limpieza». La tensión no radicaba en la culpa, sino en la distribución del nuevo poder. Elías, el ejecutor, había demostrado una eficiencia brutal. Mateo, el líder, necesitaba asegurarse de que esa eficiencia no se convirtiera en una ambición incontrolable. «Elías», dijo Mateo, haciendo una pausa para clavar su mirada en su primo, «tu trabajo fue impecable. La forma en que manejaste el mensaje es inolvidable. Pero el muelle necesita manos, no solo puños. Necesita cabeza. Ricardo, tú y yo nos encargaremos de las nuevas rutas que se abren. Elías, tú te encargarás de la seguridad, de que el miedo que hemos sembrado no se disipe con el tiempo. Eres el recuerdo vivo de la bodega 12. Era un movimiento calculado. Al darle a Elías el rol de ejecutor principal y recordatorio, Mateo lo mantenía en la periferia de las ganancias logísticas, asegurando que la verdadera riqueza y control político siguieran pasando por sus propias manos. Ricardo sintió un escalofrío. Ser asociado a Mateo en la fase de consolidación era un honor, pero la cercanía al líder significaba también la cercanía a la paranoia que inevitablemente vendría. Miró su copa de pisco, que reflejaba la luz tenue. «Mateo, ¿cuánto tiempo crees que dure este silencio? La gente de Lima, los de arriba, no pueden ignorar a 15 hombres desaparecidos para siempre». Mateo sonrió, una expresión fría y carente de humor. 15 hombres no desaparecieron. 15 hombres murieron en una pelea de borrachos por una carga de contrabando. Eso es lo que dirán los periódicos si llegan a preguntar. Además, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a arriesgarse a ser el 16º? El miedo es el mejor candado que existe, Ricardo. Y nosotros acabamos de forjar la llave. Elías asintió en silencio, entendiendo el juego de poder. Él era el fantasma que ahora rondaría los muelles. Su presencia, su mera sombra, sería suficiente para mantener a raya a cualquier aspirante a traidor. Sin embargo, a pesar de la victoria total, la atmósfera alrededor de la mesa se estaba volviendo opresiva. El acerto de cuentas había sido limpio, pero el precio no se pagó solo con las vidas de los rivales. Se pagó con una parte de la humanidad de los chalacos. Elías lo llevaba con orgullo frío, pero Ricardo sentía que el aire se le hacía escaso. «La semana que viene empezamos a mover las nuevas cargas», anunció Mateo, golpeando la mesa. «La harina, el cacao, las herramientas, todo lo que era de ellos es nuestro. Y lo más importante, la palabra es nuestra». La reunión se disolvió poco después. El pisco no había logrado calentar el ambiente, y la celebración se sintió más como un pacto sellado en la escarcha. Mientras los primos se dispersaban en la noche de Chuquito, cada uno cargaba con el peso del incidente. Ricardo se quedó mirando las botellas vacías. La casa de Mateo, que antes era un refugio de la brutalidad del puerto, ahora parecía irradiar la misma oscuridad. Él sabía que el control estaba asegurado, pero la pregunta que no se atrevía a formular en voz alta era: ¿quién controlaría la oscuridad que acababan de liberar? El eco de la noche silenciosa se había transformado en un zumbido constante en los oídos de los chalacos.
Habían alcanzado la cima de la jerarquía del muelle a través de un acto de violencia definitiva. Pero esa cima era solitaria y expuesta. El miedo que habían infundido ahora les servía de escudo, pero también de prisión. El Callao era suyo, pero la sombra de la bodega 12 lo seguiría a cada desembarque, un recordatorio sombrío y persistente del costo incalculable de su destino. La paranoia, compañera inevitable de la tiranía, comenzaba a tejer su red sutilmente alrededor de Mateo, recordándole que, aunque había eliminado a sus enemigos externos, la amenaza interna de la ambición y el remordimiento era mucho más difícil de silenciar. El vacío dejado por los 15 hombres no se había llenado con ganancias, sino con la certeza de que la violencia genera su propia sed inagotable. El eco de la noche silenciosa se había transformado en un zumbido constante en los oídos de los chalacos. Habían alcanzado la cima de la jerarquía del muelle a través de un acto de violencia definitiva, pero esa cima era solitaria y expuesta. El miedo que habían infundido ahora les servía de escudo, pero también de prisión. El Callao era suyo, pero la sombra de la bodega 12 los seguiría a cada desembarque, un recordatorio sombrío y persistente del costo incalculable de su destino. La paranoia, compañera inevitable de la tiranía, comenzaba a tejer su red sutilmente alrededor de Mateo, recordándole que, aunque había eliminado a sus enemigos externos, la amenaza interna de la ambición y el remordimiento era mucho más difícil de silenciar. El vacío dejado por los 15 hombres no se había llenado con ganancias, sino con la certeza de que la violencia genera su propia sed inagotable. Ricardo fue el primero en ceder ante el peso de esa sed. 3 semanas después del incidente, el puerto operaba con una eficiencia glacial. Nadie protestaba por las nuevas tarifas de desembarque impuestas por Mateo. Nadie se atrevía a mirar a Elías a los ojos. Y las cargas de harina, cacao y herramientas se movían sin fricción, llenando los bolsillos del clan. Pero Ricardo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad no era la simple ausencia de luz. Era la bodega 12. Veía los ganchos de carga, no como herramientas para el trabajo, sino como instrumentos de un juicio final. La sal del mar, que siempre había amado, ahora olía a óxido y a un metal frío que no podía nombrar. Había ganado el control del muelle, pero había perdido el control de su propia mente. Mateo notó el cambio. Los ojos de Ricardo, antes llenos de la astucia propia del puerto, ahora tenían un brillo acuoso, una evasión constante. En el mundo que Mateo había forjado con hierro y sangre, la evasión era una enfermedad contagiosa, una grieta en el muro de miedo que habían construido. Un hombre que dudaba de sí mismo pronto dudaría de su líder. Un hombre que sentía remordimiento era un soplón potencial, una debilidad que los de Lima, los que observaban desde arriba, podrían explotar. Una tarde, mientras el sol se hundía en el Pacífico tiñendo el muelle de tonos rojizos y violetas que parecían sangre diluida, Mateo llamó a Ricardo a su oficina en la parte alta del almacén principal. Elías estaba en la puerta, inmóvil como una estatua de basalto, su presencia siendo la verdadera invitación a la sala. La atmósfera era espesa, no con el olor a tabaco o pisco, sino con el aroma metálico del poder absoluto. «Las cuentas están correctas, Ricardo», dijo Mateo, sin levantar la vista de un libro de contabilidad. Su voz era plana, despojada de toda emoción. «Has manejado la logística de las nuevas rutas con precisión. La gente está aprendiendo a respetar el silencio». Ricardo se sintió aliviado por un instante, pero la ausencia de una felicitación genuina le devolvió la tensión al estómago. «Gracias, Mateo. Solo estoy haciendo mi parte para consolidar lo que ganamos». Mateo cerró el libro de golpe. El sonido resonó en la habitación, un disparo seco que hizo saltar a Ricardo. Mateo finalmente levantó la vista, y en sus ojos no había el brillo ambicioso de antes, sino una vigilancia constante y agotadora. «El silencio es el respeto más caro, primo. Lo compramos con 15 vidas. Y el que lo rompe paga el doble», articuló Mateo, sus palabras lentas y medidas. «He notado que te cuesta dormir, que te distraes mirando el horizonte. ¿Buscas algo en el mar, Ricardo? ¿O buscas algo en tu conciencia?»
La acusación no era una pregunta, era una sentencia que pendía sobre él. Ricardo sintió un frío recorrerle la columna vertebral, más helado que la brisa marina. Entendió de inmediato. Mateo no toleraría la culpa. El remordimiento era una traición. «No busco nada, Mateo. Solo estoy cansado, es mucho trabajo», balbuceó Ricardo, intentando mantener la firmeza, pero su voz se quebró ligeramente al final. Mateo sonrió, y esta vez, la sonrisa no era fría, era depredadora. Se levantó y caminó lentamente hacia Ricardo, forzándolo a retroceder hasta chocar con la pared. Elías apenas movió un músculo, pero su sombra se alargó sobre Ricardo, una amenaza silenciosa y tangible. «El Callao necesita hombres fuertes, Ricardo. Hombres que puedan cargar el peso de lo que hicimos sin jadear», susurró Mateo, acercándose tanto que Ricardo podía oler el aliento a pisco añejo. «Tú has sido un buen primo, un buen logista, pero ahora eres un riesgo, eres un recordatorio de que la debilidad existe». La noche silenciosa había terminado para los rivales, pero para Ricardo apenas comenzaba. No habría sangre ni ganchos, al menos no inmediatamente. El castigo sería psicológico, una lenta extinción de su influencia. «A partir de mañana», continuó Mateo, retrocediendo y recuperando su compostura de líder, «Elías supervisará personalmente la seguridad y también la logística. Tú te encargarás de las cuentas menores, los pequeños negocios fuera del muelle principal. Necesitas un descanso. Necesitas alejarte del olor a sal y del recuerdo del incidente. Ve a Lima. Relájate. Pero recuerda, Ricardo, el miedo que sembramos no es solo para los otros, también es para nosotros. Y si te atreves a susurrar lo que viste, Elías te encontrará, no importa dónde te escondas». Era el exilio, la marginación de la riqueza y del poder. Ricardo había sobrevivido al acerto de cuentas externo, solo para ser víctima del acerto de cuentas interno. Asintió, incapaz de hablar, la boca seca, la derrota pesándole más que cualquier carga de contrabando. Al salir de la oficina, sintió la mirada vacía de Elías clavada en su espalda, una promesa de violencia futura que ya no necesitaba ser ejecutada para ser efectiva. Elías era ahora, de verdad, la sombra del clan, el destino implacable. Ricardo abandonó Chuquito esa misma noche. La ciudad portuaria, que antes había sido su hogar y su campo de batalla, ahora era una jaula de miedo. Se llevó consigo solo la ropa que llevaba puesta y el zumbido constante en sus oídos, el eco de 15 hombres que se negaban a ser silenciados en su memoria. El clan de los Chalacos consolidó su dominio. Mateo y Elías, la cabeza calculadora y el puño invisible, controlaron el flujo de mercancías y el miedo en el puerto durante años. Las ganancias fueron vastas, la autoridad indiscutible. La bodega 12 fue tapiada, convertida en un mito local, un lugar que nadie mencionaba pero que todos temían. Sin embargo, el triunfo no trajo la paz. Elías, relegado al papel de ejecutor, resentía la exclusión de las verdaderas ganancias, mientras que Mateo, envuelto en una paranoia creciente, dormía cada noche con una pistola bajo la almohada, temiendo que la lealtad de Elías fuera tan volátil como la de Ricardo. Habían eliminado a sus rivales, pero habían infundido una oscuridad en el corazón de su propia familia que nunca se disiparía. La violencia que liberaron en aquella noche silenciosa no terminó con la vida de los 15 hombres. Solo cambió de dirección, infectando lentamente a los vencedores. El Callao, bajo el puño de los Chalacos, se convirtió en un monumento al silencio. Las grúas seguían operando, las sirenas sonaban a la hora precisa y la carga se movía. Pero bajo la superficie, la ciudad portuaria era un vasto vacío. Un lugar donde el único idioma que se hablaba con fluidez era el miedo, y donde la sombra del exterminio de Chuquito era el único vigilante constante en el muelle de 1952. Un recordatorio sombrío de que, en la lucha por el poder, el verdadero precio se paga con el alma.